Institución Unicaes, Materia Tecnología Industrial 2, Docente Ingeniero Rommel Raeder Cortés Leiva, Tema Titanio, Integrante Byron Arnoldo Ortiz Acevedo, Fecha 29 de febrero de 2020. Objetivos: conocer sobre el elemento titanio y sus propiedades químicas, físicas, mecánicas y tecnológicas mediante una investigación documental. Conocer sobre los lugares, minerales donde se extrae y procesos metalúrgicos para producir el titanio mediante una investigación documental. Conocer las aplicaciones del titanio, nocividad y hornos utilizados en la extracción del titanio. Titanio. El titanio es un elemento químico de símbolo Ti y número atómico 22, que se sitúa en el grupo 4 de la tabla periódica de los elementos. Es un metal de transición de color gris, baja densidad y gran dureza. Es muy resistente a la corrosión por agua del mar, agua regia y cloro. Fue descubierto independientemente en 1791 por William Gregor en una mina de Cornwall, Gran Bretaña, y en 1795 por Martin Heinrich Klaproth, que lo nombró titanio por los titanes de la mitología griega. Este elemento abunda en depósitos de minerales, principalmente en forma de óxidos como el rutilo y la ilmenita, ampliamente distribuidos en la corteza terrestre y la litosfera. También se encuentran los seres vivos, cuerpos de agua y objetos extraterrestres. La extracción de este metal a partir del mineral se realiza mediante el método de Kroll o por el método de Hunter. El compuesto más común es el dióxido de titanio, utilizado para la fotocatálisis y la fabricación de pigmentos de color blanco. Otros compuestos habituales incluyen el tetracloruro de titanio, un componente catalizador, y el tricloruro de titanio, que se utiliza como catalizador en la producción de polipropileno. En estado puro, presenta una elevada resistencia a la corrosión y la mayor proporción de dureza-densidad de todos los elementos metálicos. El titanio es tan fuerte como algunos aceros, pero su densidad es menor. Tiene dos formas alotrópicas y 5 isótopos naturales que van desde 46 Ti hasta 50 Ti, siendo 48 Ti el más abundante de ellos. El titanio puede formar aleaciones con el hierro, el aluminio, el vanadio y el molibdeno, entre otros elementos, idóneas por sus propiedades de ligereza y resistencia para la construcción de maquinaria para aplicaciones aeroespaciales, motores de reacción, misiles y naves espaciales, militares, industriales, almacenamiento y transporte de productos químicos y petroquímicos, y plantas de desalinización. En automoción, la prótesis médica e implantes ortopédicos, instrumentos e implantes dentales, aparatos deportivos, joyería o teléfonos móviles. Propiedades físicas. El titanio es el elemento metálico que posee la mayor proporción de dureza-densidad. Es un metal fuerte, con una baja densidad y alta ductilidad, especialmente en ambientes libres de oxígeno, de color blanco metálico. Su punto de fusión es relativamente alto, sobre 2650 grados Celsius, lo que hace que sea útil como metal refractario. Es paramagnético y presenta baja conductividad eléctrica y térmica. Es un metal alotrópico dimórfico. Su estructura cristalina en estado alfa tiene forma hexagonal y se forma en una forma cúbica centrada en el cuerpo al pasar al estado beta, a una temperatura de 882 grados Celsius. El calor específico de su forma alfa se incrementa drásticamente al calentarse hasta la temperatura de transición para después bajar y mantenerse relativamente constante en la forma beta, sin afectarle la temperatura. Al igual que para el circonio y el hafnio, existe una fase adicional a omega, termodinámicamente estable a altas presiones, pero metaestable a presión ambiente, que generalmente es hexagonal o trigonal. Propiedades mecánicas. Las aleaciones comerciales de titanio con una pureza del 99.2% tienen una tensión de rotura de unos 434 megapascales, equivalente a la de las aleaciones comunes de acero, pero con una menor densidad que estas. El titanio tiene una densidad un 60% mayor que el aluminio, pero es el doble de fuerte que la aleación de aluminio más común. Algunas aleaciones de titanio consiguen una tensión de rotura sobre los 1400 megapascales. Sin embargo, el titanio pierde resistencia cuando se calienta a temperaturas superiores a los 430 grados Celsius. El titanio no es tan duro como algunas graduaciones de acero tratado,
y su trabajo a máquina requiere ciertas precauciones, ya que para presentar uniones defectuosas, ya que puede presentar uniones defectuosas de no emplearse los métodos correctos para enfriarlo. Al igual que las hechas de acero, las estructuras de titanio tienen un límite de fatiga que garantiza la longevidad de sus aplicaciones. Propiedades químicas. Al igual que el aluminio y el magnesio, el titanio y sus aleaciones se oxidan cuando están expuestos al aire. El titanio reacciona con el oxígeno a temperaturas de 1200 grados Celsius en el aire y 610 grados Celsius en oxígeno puro, formando dióxido de titanio. Sin embargo, las reacciones de oxidación en contacto con el aire y agua son lentas, debido a la pasivación que forma una capa de óxido que protege el resto del metal ante su propia oxidación. Inicialmente, cuando se forma esta capa protectora solo tiene entre 1 y 2 nanómetros de grosor, aumentando de tamaño lentamente hasta conseguir los 25 nanómetros en un periodo de 4 años. El titanio presenta una gran resistencia a la corrosión, comparable a la del platino, capaz de resistir al ataque de ácidos minerales fuertes como el sulfúrico y otros oxácidos, de la mayoría de ácidos orgánicos y de soluciones de cloro. Sin embargo, los ataques de ácidos concentrados sí producen una mayor corrosión. El titanio es termodinámicamente muy reactivo, como indica el hecho de que el metal comienza a arder antes de conseguir el punto de fusión, y la propia fusión solo es posible en una atmósfera inerte o en el vacío. Se combina con el cloro a una temperatura de 550 grados Celsius, reacciona con el resto de los halógenos y absorbe hidrógeno. Es uno de los pocos elementos que arden en nitrógeno puro, reaccionando a una temperatura de 800 grados Celsius para formar nitruro de titanio, lo que causa una pérdida de ductilidad en el material. Propiedades tecnológicas. Las principales propiedades del titanio es su utilización en pigmentos y aditivos, aplicaciones aeroespaciales y náuticas, aplicaciones industriales, aplicaciones de consumo y arquitectónicas, joyería, aplicaciones médicas y almacenaje de residuos nucleares. Lugares y los minerales donde se extrae. El titanio siempre aparece naturalmente unido a otros elementos. Es el noveno elemento y séptimo metal más abundante en la corteza terrestre, suponiendo un 0.63% de su masa. Está presente en la mayoría de rocas ígneas y sedimentarias, así como en diversas formas de vida y cuerpos de agua naturales. De los 801 tipos de rocas ígneas analizadas en un estudio de la United States Geological Survey, 784 contenían titanio, y su proporción en el suelo resultó ser de entre 0.5 y 1.5%. Su aparición se produce principalmente en los minerales anatasa, broquita, ilmenita, perovskita, rutilo y titanita. Entre todos estos minerales, solo el rutilo y la ilmenita presentan importancia económica, a pesar de ser difícil de encontrar en altas concentraciones. En 2011 se extrajeron alrededor de 6 millones de toneladas de rutilo y alrededor de 0,7 millones de toneladas de ilmenita en todo el mundo. Los depósitos más significativos de ilmenita se encuentran en Australia, Canadá, China, la India, Mozambique, Nueva Zelanda, Noruega, Ucrania y Sudáfrica. También en 2011 se produjo un total de 186.000 toneladas de escoria en metal de titanio, en su mayoría en China, Japón, Rusia, Estados Unidos y Kazajistán. El total de las reservas de titanio en la Tierra se estiman en ese mismo año por encima de los 600 millones de toneladas. La concentración molar de titanio en los océanos es de aproximadamente 4 picomoles. A una temperatura de 100 grados Celsius, la concentración en el agua se estima en menos de 10 a la menos 7 moles en pH 7. No hay evidencias que indiquen cuál es el papel biológico del titanio, a pesar de que algunos organismos particulares presentan altas concentraciones. Ese metal también se detectó en meteoritos, en el Sol y en las estrellas de tipo M. El tipo más frío de estrellas con una temperatura en la superficie de unos 3200 grados Celsius. Las rocas traídas desde la Luna en la misión Apolo 17 están compuestas de un 12.1% de titanio. Procesos metalúrgicos empleados para producirlos.
La producción de metal de titanio tiene lugar en 4 pasos principales: reducción del mineral de titanio en una forma porosa de esponja, derretido de la esponja, fabricación primaria donde se convierte en productos de propósito general como barras y chapas, y finalmente la fabricación secundaria de las formas finales a partir de los productos primarios. Al no ser posible su producción mediante la reducción de su dióxido, el metal de titanio se obtiene por medio de la reducción del tetracloruro de titanio con metal de magnesio, en el que se conoce como método de Kroll. La complejidad de este proceso de producción explica el alto valor de mercado del titanio, a pesar de ser un proceso más barato que el método de Hunter. Para producir el tetracloruro de titanio requerido por el método de Kroll se hace una reducción carbonotérmica en presencia de cloro. En este proceso, el gas de cloro atraviesa una mezcla caliente de rutilo o ilmenita en presencia de carbono. Tras una purificación extensiva por destilación fraccionada, el tetracloruro de titanio se reduce con magnesio derretido a 800 grados Celsius en una atmósfera de argón. El metal de titanio así obtenido puede purificarse posteriormente siguiendo el método de Van Arkel de Boer, que implica una descomposición termal de tetrayoduro de titanio. El proceso más reciente de producción, denominado proceso FFC Cambridge, emplea el polvo de dióxido de titanio como materia prima para la fabricación del metal de titanio. Este proceso tiene menos pasos que el método de Kroll, requiere menos tiempo y permite la producción de aleaciones al emplear determinadas mezclas de polvos de óxido. Las aleaciones más comunes del titanio se obtienen por medio de reducción, como por ejemplo en los casos del cuprotitanio, del titanio ferro carbonado y del mangano-titanio. Aplicaciones del metal. El titanio se emplea en las aleaciones de acero para reducir el tamaño del grano y como desoxidante, y en las de acero inoxidable para reducir su contenido de carbono. Son frecuentes también las aleaciones con aluminio, vanadio, cobre, hierro, manganeso, molibdeno y otros metales. Pigmentos y aditivos. Alrededor del 95% del mineral de titanio extraído de la Tierra se destina para su refinamiento como dióxido de titanio, usado como pigmento blanco permanente en pinturas, dentífricos y plásticos. También se emplea en el cemento, en gemas para conseguir opacidad en el papel y para aumentar la dureza en cañas de pescar de grafito y en palos de golf. Aplicaciones aeroespaciales y náuticas. Gracias a su alta proporción de tensión de ruptura por su densidad, alta resistencia a la corrosión, resistencia a la fatiga y las fendeduras y la capacidad de soportar temperaturas moderadamente altas sin deformarse, las aleaciones de titanio habitualmente son empleadas en aeronaves, armaduras de vehículos, barcos, naves espaciales y misiles. Aplicaciones industriales. Las tuberías soldadas y ciertos equipamientos de titanio como intercambiadores de calor, tanques, recipientes de encauzado y válvulas se emplean en las industrias químicas y petroquímicas, principalmente debido a su resistencia a la corrosión. Ciertas aleaciones específicas se emplean en aplicaciones de perforación y siderometalúrgicas por su dureza, resistencia a corrosión o a una combinación de los dos factores. Aplicaciones de consumo y arquitectónicas. El metal de titanio se utiliza en diversas aplicaciones en la automoción, particularmente en el automovilismo y el motociclismo, donde la reducción de peso manteniendo la resistencia y rigidez es un factor crítico. El titanio se emplea también en muchos utensilios deportivos, como por ejemplo raquetas de tenis, palos de golf, mangos de los palos de lacrosse, rejas para cascos de cricket, hockey, lacrosse y fútbol americano y marcos y componentes de bicicletas. Joyería. Es habitual el uso del titanio en los diseños de joyería gracias a su durabilidad y propiedades inertes que hacen de este metal una buena elección para evitar posibles alergias y resistir al agua. Puede emplearse en forma de aleación con oro, comercializando como oro de 24 quilates, ya que el 1% de titanio en la aleación no es suficiente para que se rebaje esta calificación. Las piezas hechas con esta aleación adquieren una dureza equivalente a la de 14 quilates, aumentando así su durabilidad. Aplicaciones médicas. El titanio tiene múltiples aplicaciones médicas gracias a su biocompatibilidad, incluyendo herramientas quirúrgicas e implantes médicos. Para estos propósitos, el titanio suele emplearse en aleaciones con entre un 4 y 6% de aluminio y un 4% de vanadio. Gracias a esta facilidad inherente para integrarse en los huesos, resulta muy útil en los implantes dentales y ortopédicos.
pueden llegar a tener una vida útil de hasta 30 años. Estos implantes se benefician de la baja constante elástica que posee el titanio para asemejarse el máximo posible a la de los huesos. Almacenaje de residuos nucleares. La resistencia a la corrosión del titanio hizo que los contenedores de este material fueran investigados para su uso en el almacenaje a largo plazo de residuos nucleares, determinando que es posible fabricar contenedores que pueden durar hasta 100.000 años, siempre que el proceso cumple una serie de condiciones de fabricación determinadas para reducir los posibles efectos. Nocividad al medio ambiente y nocividad a los seres vivos. El titanio no es tóxico aún en grandes dosis y no desempeña ningún papel biológico natural en el cuerpo humano. Se estima que los humanos ingieren una cantidad de 0,8 miligramos de titanio cada día, aunque en su mayoría es expulsado posteriormente sin que el cuerpo lo absorba. Sin embargo, el titanio sí tiene tendencia a acumularse biológicamente en tejidos que contienen silicio. Y un estudio de 2011 indicó una posible conexión entre el titanio y el síndrome de la uña amarilla. También hay indicios de la existencia de un mecanismo desconocido en algunas plantas que usarían el titanio para estimular la producción de carbohidratos y ayudarlas a crecer, lo que explicaría por qué muchas plantas contienen entre 1 y 2 partes por millón de titanio, llegando hasta las 80 partes por millón en los géneros Equisetum y Urtica. Las especies de hongos Marasmius oreades y Hippoloma capnoides pueden bioconvertir el titanio en suelos contaminados con este material. En forma de polvo y virutas, el metal de titanio presenta un riesgo significativo de incendio, y al calentarse en el aire también existe un riesgo de explosión. Los métodos de extinción del fuego basados en agua y dióxido de carbono no son efectivos con el titanio ardiendo, por lo que se requiere el uso de extintores de clase D para tratar con incendios causados por este metal. Cuando se emplea en la producción o manejo de cloro debe tenerse la precaución de usar el titanio solo en lugares en los que no se exponga gas seco de cloro, ya que puede provocar un fuego. El titanio también puede llegar a arder cuando se pone en contacto una superficie que aún no consiguió el estado de oxidación con oxígeno líquido. Hornos utilizados en la extracción. De todos los hornos más utilizados en la extracción del titanio son las calderas eléctricas. Conclusiones. Las principales cualidades que hacen muy útil el titanio son su baja nocividad al cuerpo humano, su elevada resistencia mecánica, su abundancia media y su amplia cantidad de aplicaciones. El titanio es el elemento metálico que posee la mayor proporción de dureza-densidad. El estado de oxidación +4 domina en la química del titanio, pero también son comunes los compuestos en el estado +3. Recomendaciones. En forma de polvo o virutas, el metal de titanio presenta un riesgo significativo de incendio, por lo que es importante tomar las medidas de seguridad adecuadas. Cuando se emplea en la producción o manejo de cloro, debe tenerse la precaución de usar el titanio solo en lugares en los que no se exponga gas seco de cloro, ya que puede provocar un fuego, así que es necesario evitar usar titanio en lugares con gas cloro. Agradecimientos a Unicaes y al ingeniero Rommel Roeder Cortés Leiva. Gracias por su atención.